Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. ¿Cómo sabemos cuando un evangelizador es auténtico? Cuando está dispuesto a soportar los sinsabores y los peligros que la misión conlleva. Algunos misioneros cristianos viven su tarea evangelizadora entre grandes peligros. A otros, tal vez, les toca afrontar solamente los obstáculos de la vida cotidiana. La prueba de autenticidad siempre es la fidelidad al anuncio, en medio de las diversas circunstancias por las que haya que transcurrir. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy. Nos ponemos siempre en presencia del Señor, le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, que tenga misericordia siempre de cada uno de nosotros. Perdone todas nuestras faltas,
nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ya que tantos otros se glorían según la carne, yo también voy a gloriarme. De lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un necio, también yo me puedo jactar. Ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Vuelvo a hablar como un necio. Yo lo soy más que ellos, mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos. Con los 39 golpes, 3 veces fui flagelado, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayuno, frío y desnudez, y dejando de lado otras cosas. Esta mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo me sienta débil? ¿Quién está a punto de caer sin que yo me sienta como sobre ascuas? Si hay que gloriarse de algo, yo me gloriaré de mi debilidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libra de todos mis temores. El Señor me libra de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libra de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libra de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libra de todos mis temores. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya.
aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde está tu tesoro estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos reflexionando siempre del Evangelio de San Mateo. Es la continuación de lo que vamos leyendo en forma corrida, decimos así. En el capítulo 6 ya hemos iniciado y estamos en el versículo 19-23. Y decíamos que esta parte que comienza con el capítulo 5, que son las bienaventuranzas, esto entra todo dentro de las bienaventuranzas. Peñande Yara hoy cuame evañande, ñande ya eva, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que el Señor nos está ofreciendo y nos está diciendo? Hijo mío, yo les traigo la buena noticia. ¿En qué consiste la buena noticia? Y aquí está. Y nos va presentando uno a uno, nos va hablando, nos va diciendo cómo tiene que ser el cristiano, es decir, cómo tiene que ser el seguidor suyo, el discípulo de Jesús. Y qué lindo que es esto, porque nosotros entonces, lo primero, antes de adherirnos, porque yo ya les adelanto un poco, pero el Evangelio de San Mateo después tiene una tercera partecita, después de esta segunda parte en que Él nos ofrece, nos va a decir y nos va a hacer una pregunta. Bueno, ¿te decidís o no te decidís? ¿Vas a seguir o no vas a seguir? Es decir, nos va a proponer y nos va a hacer esa pregunta para que podamos adherirnos. Si es que nosotros nos vamos a comprometer, si nosotros vamos a hacer lo que Él nos está proponiendo aquí. Porque cuando hay propuestas, cuando hay de nave, véala si ayer uretande, véala si buena noticia. Es no por aquí. De gustata van de gustar. Bueno, la tercera parte después, cuando lleguemos oportunamente, ¿verdad? Lo que vamos a decidir es sobre estas cosas. Porque estos pues son los requisitos, ¿verdad? Entonces es como cuando vos vas a hacer, no sé, cualquier contrato, y en ese contrato se te ponen todas las cláusulas. A Pere le ponen la cláusula o pendere, bueno, van a hacer firma. A Pere ya firmata venían de Yara, renon debe allá de sí, señor. De Pericuameagüeshena, todas tus cláusulas de ser cristiano, de ser seguidor tuyo, discípulo tuyo. Bueno, aquí estoy leyendo, estoy entendiendo bien y listo, ahora firmo. Y ese pues suele ser el problema nuestro, que alguna vez ya firma, ya le da ya igual, pero cuando engañan de Yara, o ya cañan de Ginambegato. Estas son las cláusulas que vos como cristiano estás comprometido a vivir, a fortalecer, a esforzarte, a luchar y a presentar. Esto es lo que yo estoy presentando. Y si querés verdaderamente, y bueno, aquí tenés. Así es que ánimo, fuerza, entusiasmo y vamos adelante, Peñan de Yara. Bueno, y entonces comenzamos mirando y vemos que las palabras de Jesús ciertamente que contradicen, ¿verdad?, a tantas cosas del mundo, en que nos dice que más bien nosotros tenemos que acumular, tenemos que tener, buscamos, hay por ahí incluso sectas, ¿verdad?, que te hablan del evangelio de la prosperidad, o sea, siempre pensando y buscando dinero, platita, acumular. ¿Se dan cuenta? Que estas cosas son herejías realmente contra el evangelio. Inconscientemente, cuando nosotros decimos esas cosas, no le decimos tal vez así directamente, pero en el fondo,
cuando mucha gente se va detrás de estas sectas, lo que está buscando es una, entre comillas, bendición de Dios, o le cojan más plata, para que me vaya bien, la prosperidad en la plata, etcétera, etcétera. Y sin embargo el Señor en ningún momento te presenta eso. Eso, por ejemplo, no es evangélico. Eso no es evangélico. Eso no es, absolutamente, al contrario. Ustedes saben que el evangelio es bastante duro y es bastante contradictorio con lo que el hombre o lo que nosotros normalmente pensamos, ¿verdad? Porque el evangelio, por ejemplo, te presenta y te propone la cruz, por ejemplo. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Va piopea. No era la prosperidad lo que el Señor me traía. La bendición del Señor, digo, no era entonces eso que me tiene que dar mucha plata y que tengo que tener mucha platita y que esto, que aquello. El que se ha encontrado con el Señor, después al final de cuentas le dice, Anike mombe u abadepe, Anike equietéquese, le dice el Señor, ¿verdad? A uno que le hace un milagro. ¿Y por qué? Porque justamente te está diciendo de cierta manera, yo no vine aquí para solucionar un problemita simplemente humano, antropológico, social. Yo vine verdaderamente a solucionar lo elemental y lo fundamental, que es tu vida, que es tu proyección, que es tu felicidad como persona, como hijo de Dios. Vea con la se ayuda a solucionar. Vea con la ayuda igualmente. ¿Y cómo uno va a solucionar esos problemas? Diciendo mi discípulo. ¿Y cómo uno es discípulo del Señor? Y aquí están los requisitos. Esto tenés que entrar en esta lista y hoy nos presenta estas listas. No acumulen plata, tesoros en la tierra, no acumulen. Donde la polilla, la herrumbre las consumen y los ladrones perforan las paredes, o un de yucá o un de mondá. No acumulen. Más bien dice, en cambio, acumulen tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde está tu tesoro, estará también tu corazón. Allí donde está tu tesoro, estará tu corazón. Queridos hermanos, esto es así mismo como suena. Cuanto más nosotros estamos preocupados de nuestros negocios, de nuestra plata, que nos opone, no estamos diciendo que vamos a dejar todo a la Bartola, todo viva la pepa, ¿verdad? Porque los negocios también hay que cuidar, los negocios hay que saber llevarlo, pero justamente sabiendo que estos son elementos secundarios en la vida. La plata va y viene, y en la medida en que nosotros también lo sabemos utilizar en la generosidad, en la medida en que nosotros lo hacemos circular, ciertamente que también eso hace que la comunidad pueda crecer. Cuando una comunidad crece, ciertamente que todos entonces nos sentimos dentro de esa prosperidad que el Señor nos está ofreciendo. Pero la prosperidad no puede ser una prosperidad para mí sí y lo demás que le coma michi. No. Que uno tiene que ser generoso, abierto, no acumular. Y también aquí, en el fondo, lo que San Mateo nos está diciendo, el no acumular significa que nosotros tenemos que dar esa posibilidad de hacer que exista el circulante o circulana. Los bienes tienen que circular. Porque si yo me adueño y acaparo todo aquí los bienes y no hago circular estos bienes, ¿qué pasa? Y bueno, muchos se quedan sin nada. Y entonces se encuentra también en la mendicancia, se encuentran en una situación difícil. Entonces es una cuestión también de organización, una organización en primer lugar mental, espiritual, profunda, de humanidad. Y ahí entonces nosotros somos capaces, ¿verdad?, de abrirnos. Y ahora pensándolo desde Dios, pensando como esa propuesta que tiene que venir del corazón, queridos hermanos. Aquí no estamos hablando simplemente de reglas de una economía, que también la regla de la economía en el fondo te está hablando de esto. ¿Por qué se pagan los impuestos, IVA, etcétera, etcétera? Tendría que ser, porque muchas veces no yepuruya ahí.
justamente para el bien de la comunidad, que exista ese circulante y que la comunidad se pueda sentir bien y que tengan todos los elementos básicos para vivir bien en la dignidad. O pegan la circulante. A la chamba de pano, areco, ave acumular, etcétera, etcétera. Ni shenda y burui, ni she, na permitirme otro aveila hoy purumia lleva y que vivamos bien. Queridos hermanos, hay tantas riquezas porque todas estas riquezas son de Dios. Nada es tuyo, nada es mío. Rerecora moyepe, así, plata, económicamente hablando. Y si has acumulado mucho, tampoco eso es tuyo. De eramo, hay ni zapatula en cajome. Y entonces el Señor nos está diciendo aquí, bueno, hay que ser generoso, no acumular, sino que saber administrar. Recordemos que somos simples, así dice el Evangelio, simples administradores en la viña del Señor. Pidamos esta gracia, Señor, toca nuestro corazón, toca nuestra mente, que podamos hacer crecer, ¿verdad? Y hacer desaparecer todo lo que es corrupción, porque esto es corrupción y esto es fruto verdaderamente del pecado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas y nuestras peticiones. Respondemos, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por nuestra Iglesia, para que se preocupen de llevar experiencias del reino a los sectores de la sociedad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que el Señor los libre siempre de las angustias y pongan su confianza plena en Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por las autoridades, para que actúen con coherencia y no se aprovechen del cargo solo para amontonar riquezas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los enfermos, para que encuentren personas solidarias y caritativas que responder a sus necesidades, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por todos nosotros, para que sepamos buscar y aumentar los tesoros del reino y tengamos la luz del Señor para no vivir en la oscuridad de la envidia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Dios Padre bueno, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser uno
hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola voz con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy aquí en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos
danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Oh, ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, Cristo vivo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh sí, pan de vida,
eres tú, Jesús. Oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, ponemos nuestra jornada, nuestro día, bajo el manto protector de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos hermanos y hermanas de la comunidad educativa de Flaxi, una reflexión festejando los 20 años de la Federación. Digo festejando porque todo paso adelante siempre es motivo de fiesta. Jesús es el modelo que nos enseña a relacionarnos con los demás y con la creación. Él nos enseña a salir afuera, a encontrarse con los pequeños, con los pobres, los descartados. Siempre buscaba esa gente él. Que nuestros colegios formen corazones convencidos de la misión para la cual fueron creados.
con certeza de que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los demás. La vida que se guarda termina siendo un objeto de museo con olor a naftalina y no ayuda a eso. Deseo que los colegios sean colegios posada, es decir, donde puedan recomponer heridas propias y ajenas, colegios de puertas abiertas, reales, y no solo de discurso, donde los pobres puedan entrar y donde se pueda salir al encuentro de los pobres. Ellos encarnan la sabiduría evangélica, que es la óptica privilegiada desde la cual tanto podemos aprender. Colegios que no se enrosquen en un elitismo egoísta, sino que aprendan a convivir con todos, donde se viva la fraternidad, sabiendo que todo está conectado y recordando que la fraternidad no expresa en primer lugar un deber moral, sino más bien la identidad objetiva del género humano y de toda la creación. Esa fraternidad. Somos creados en familia, como hermanos. Deseo que vuestros colegios enseñen a discernir, a leer los signos de los tiempos, a leer la propia vida como un don para agradecer y compartir. Que tengan una actitud crítica sobre los modelos de desarrollo, producción y consumo que empujan vertiginosamente hacia la inequidad vergonzosa que hace sufrir a la gran mayoría de la población mundial. Como ven, mi deseo es que los colegios de ustedes tengan conciencia y creen conciencia. Que sean colegios discípulos y misioneros. Quiero animarlos a seguir trabajando juntos. 20 años más y 20 años más y 20 años más. Sumados al Pacto Educativo Global, y les agradezco el servicio de promover la fe y la justicia. Sigan adelante en esta misión que les fue encomendada. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide y recen por mí. Gracias. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás,
corazón. Frente a ti, frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días, el Señor viene a nuestro encuentro con su palabra, nos ilumina y sobre todo nos marca el camino, el sendero, cómo tenemos que vivir comprometidos como cristianos. Leemos de la segunda carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 11, 18, luego del 21b al 30. Todos ustedes me preocupan, de San Pablo. Todos ustedes me preocupan. Leitmotiv, idea central. Ya en mí, para lo preocupáis en San Pablo. Hermanos, ya que muchos se glorían de méritos humanos, yo también me gloriaré. Pues bien, de lo mismo que otros se glorían, lo digo como necio, yo también me gloriaré. Que son hebreos, yo también. Que son israelitas, yo también. Que son descendientes de Abraham, yo también. Que son ministros de Cristo, hablo como demente. Yo lo soy más que ellos. Les gano en fatigas, les gano en prisiones. Más aún en golpes, con frecuencia estuve a borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con las 39 golpizas. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en alta mar. Cuántos viajes, cuántos peligros de ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en ciudades, peligros en descampado, peligros en el mar, peligros por falsos hermanos, con fatiga y angustia, sin dormir muchas noches, con hambre y con sed, en frecuencia ayunos, con frío y sin ropa. Y además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la carga cotidiana, la preocupación por todas las iglesias. Qué lindo este pasaje de Pablo. Pablo entonces, oye, pues paitea vejino y puro paitea el diccionario y sobre todo desde su experiencia. Lo que Pablo hizo por la comunidad. Lo que Pablo vivió por la comunidad. Esa es la preocupación verdadera, queridos hermanos. Pablo comienza a narrar ciertamente que Pablo está un poco enojado aquí con esa comunidad que no supo respetar y no supo escuchar todo el evangelio que él les había predicado con tanto empeño. Y después vienen otros charlatanes y sin embargo comienzan a hacerles cambiar de idea. Entonces, queridos hermanos, muchas sectas, muchos charlatanes que simplemente vienen detrás de sus intereses y sobre todo son intereses económicos. Entonces, mucha atención, queridos hermanos. Por eso que Pablo está bastante enojado, porque él dice, fíjense todo lo que él pasó y comienza a hacer una lista. Y él dice, les voy a hablar como demente, dice, o sea, amombe utamante bm va para allá para pues, na iponai con la amombe upabm la epabm la sufriba que venderé jabe. Pero sin embargo, les voy a tener que decir y les voy a tener que contar, dice, porque eso es importante para que ustedes entiendan y no se vayan
detrás de otras propuestas que no tienen fundamento real. Queridos hermanos, pidamos esa gracia para nosotros también, ser fieles a la palabra auténtica del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.